Su pérdida fue una consecuencia de la muerte de Kleber. El ejército se dividió en dos bandos. El uno quería a Menú y otro a Renier. Ya no fue más que un campo de intrigas. La fuerza y el valor de los franceses siempre eran las mismas, pero el empleo o dirección que les daba el general era detestable. Menú era del todo incapaz. Los ingleses se presentaron para atacarle con 20,000 hombres y a pesar de que él tenía muchas más fuerzas y que el espíritu de los dos ejércitos no tenía comparación por una ceguedad inconcebible, dispersó todas sus tropas en cuanto supo la llegada de los ingleses. Estos se presentaron en masa y él los atacó separadamente. A esto decía el emperador: dice como la fortuna es ciega. Obrando a la inversa, los ingleses hubieran sido destruidos infaliblemente y entonces cuán diversos hubieran sido los resultados. Es cierto que su desembarco fue admirable, decía el gran mariscal. En el espacio de 5 o 6 minutos presentaron 5,500 hombres en batalla. Pareció un movimiento mágico que se repitió 3 veces seguidas. Solo 200 hombres se opusieron a este desembarco, causando mucho daño al enemigo. Poco tiempo después, el general Lannoy atacó intrépidamente a aquella masa de 13 a 14,000 hombres, con solo 13,000 y cual lleno de ambición y no desesperando salir victorioso. Él solo no quiso esperar a nadie. Se arrojó impetuosamente sobre el enemigo, hizo una mortandad espantosa y murió. Con solos 2 y 3,000 hombres más hubiera conseguido su objeto. Los ingleses se quedaron atónitos cuando vieron por sus propios ojos cuál era nuestra situación en Egipto, considerándose muy felices del rumbo que habían tomado los negocios. El general Hutchinson, que se aprovechó de la conquista, decía después en Europa que si hubiesen conocido el verdadero estado de las cosas, nunca se hubieran atrevido a verificar el desembarco, pero que en Inglaterra se persuadían que los franceses no tenían más que unos 6,000 hombres en Egipto. Este error divinaba de las cartas interceptadas y de las relaciones tenidas en el mismo país. Tan natural es en el carácter francés, decía el emperador, exagerar, quejarse y desfigurarlo todo al menor descontento. Todas estas relaciones, en resumen, no eran más que el resultado del mal humor o de las imaginaciones exaltadas. Escriben que en Egipto no había nada para comer, que todo el ejército había perecido a cada nueva batalla, que las enfermedades habían hecho un grandísimo destrozo, que ya no quedaba nadie. Estas continuas relaciones al cabo convencieron a Pitt. Precisamente fueron a parar a manos del primer cónsul los despachos de su sucesor Kleber, dirigidos al directorio y las cartas del ejército. Explíquense si se puede las contradicciones que contenían y luego citen autoridades individuales
para sostener la opinión. El caso es que Kleber, general en jefe, decía al directorio que no tenía más que 6,000 hombres y dentro del mismo pliego los estados del inspector de revistas acreditaban que había más de 20,000. Decía que estaba exhausto de dinero y las cuentas del tesoro ascendían sumas inmensas. Decía que la artillería no consistía más que en un parque cercenado exhausto de municiones y los estados de este cuerpo presentaban acopios para muchas campañas. Por ello, decía el emperador, si Kleber hubiese evacuado el Egipto en virtud de la negociación que había empezado, no hubiera dejado yo de someterlo a un juicio a su llegada a Francia, pues todos aquellos documentos contradictorios ya se habían pasado al Consejo de Estado para que diese su dictamen. Por el contenido de las cartas de Kleber, general en jefe, juzguese que dirían las de otros de un rango inferior y las de simples soldados. He aquí, sin embargo, lo que los ingleses interceptaban diariamente, lo que han impreso, que ha dirigido sus operaciones, que hubiera debido costarles muy caro. El emperador decía que en todas las campañas siempre ha visto el mismo efecto de las cartas interceptadas, que algunas veces le han sido muy provechosas. Entre las muchas cartas que entonces vinieron a parar a sus manos, hay horrores contra su persona, las cuales le fueron tanto más sensibles cuanto muchas de ellas eran de hombres que había colmado de beneficios, tratado con mucha confianza y por consiguiente debía creerles enteramente adictos. Uno de ellos, quien había decía, entre otras cosas, que el general en jefe acababa de escaparse robando 2 millones del tesoro. Para fortuna, en los mismos pliegos venían las cuentas del pagador que justificaban que ni tan siquiera había cobrado todo su sueldo. Al leer esto, decía el emperador, experimenté un verdadero horror hacia los hombres. Este fue el primer desaliento moral que he experimentado, que si no ha sido el único, al menos creo que ha sido el más vivo. En el ejército todos me creen perdido y por lo mismo se esmeraban en adular a mi costa. Este mismo individuo posteriormente procuró entrar en favor. El emperador dice que no se opuso a que le emplearon como subalterno, mas no quiso verlo jamás cuando le hablaban. De él todo su venganza se redujo a decir constantemente que no le conocía.